Metamorfosis de un agrónomo. Repito, metamorfosis de un agrónomo. Este es el homenaje que yo le voy a hacer hoy, 27 de septiembre, a esta mujer, a esta bióloga, a esta científica inolvidable, a Rachel Carson. Nunca pasa un 27 de septiembre sin que al menos yo me pronuncie respecto a la personalidad, al trabajo, a la obra y al legado de Rachel Carson. Pero esta vez quiero hacerlo a través de una pequeña anécdota, o más bien semblanza personal de tipo profesional. Yo soy de esa generación que se formó para matar todo aquello que no fuera de importancia o de interés económico. Primeramente, a muy temprana edad, estudié suelos y agroquímica. Pero también, hijo de campesino, lo primero que yo había visto eran animales, eran plantas, era el cultivo, era controlar plagas a través de productos químicos. Pero motivado por la producción de plantas, por la alimentación, por la naturaleza, estudié suelos y agroquímicos. Suelos y agroquímica. Lo primero que me encontré precisamente fue con todos esos protocolos destinados a determinar nutrientes en el suelo, nutrientes en las plantas y formular productos químicos que fueran destinados a nutrir los suelos y también a eliminar todo tipo de plaga. Yo estaba ubicado en un país estudiando esta carrera donde las cantidades de agroquímicos, las cantidades de plaguicidas que se aplicaban eran bastante desmesuradas e incontroladas en los años 80. Me correspondió estudiar esa carrera en los años 80. En los años finales de los años 80, cuando había culminado la carrera de suelos y agroquímica, comencé a trabajar en una empresa donde en esa empresa me correspondió a muy temprana edad, tenía alrededor de 17 años recién cumplidos, atender área de pastos y forrajes donde se aplicaba fertilizantes orgánicos, fórmula completa, urea, nitrato de amonio y plaguicida de diversos tipos en grandes cantidades. Había mucha disponibilidad en esa época. Los almacenes estaban repletos, no cabían en los almacenes y llovía muchas veces, los sacos de nylon se partían, se rompían y se derramaban muchos de estos fertilizantes. En el caso de los fertilizantes, en el caso de los plaguicidas estaban un poco más reservados, más cuidados en algunos almacenes, pero en el caso de los fertilizantes químicos se rompían los sacos, esos sacos de urea, corría y en la escorrentía se notaba después cómo había incluso muchas malezas, muchas hierbas quemadas. Los que tienen recuerdo de los años 80, eso lo recuerdan perfectamente. Los que trabajaron en el área de la producción de plantas, pues más todavía. En la empresa que yo trabajaba, se morían muchas vacas por un tipo de bejuco que se le decía bejuco marrullero, pero sin embargo no se percataban que había un contenido de nitrato sumamente grande en los pastos y en los forrajes que estaban provocando muertes a ese conjunto de animales, generalmente de tipo vacuno. Pero lo otro estaba enfocado también en la cantidad de plaguicidas que había que echar y que se aplicaban a través de algunos planes que existían, que había que aplicar mensualmente tantas toneladas de plaguicidas o tantas toneladas, había que aplicar tantos litros de plaguicida o aplicar tantas toneladas de fertilizantes. En esa empresa a la que yo me refiero, donde yo estaba trabajando, había un director sumamente autoritario, más bien de corte político, de las políticas extremas autoritarias que ustedes podrían identificar. Y en una primera reunión que yo tuve con esa persona, me comenzó a increpar porque no había aplicado la cantidad suficiente de plaguicidas y de fertilizantes que se suponía que había que aplicar en un mes determinado. Y yo le planteé, le dije a ese jefe autoritario, a ese director autoritario, que no era necesario aplicarlo. En el caso de los fertilizantes no era necesario, había una acumulación incluso de nitrógeno, de nitratos,
Se habían hecho algunos análisis en laboratorio de suelo. Yo recientemente me había titulado, tomé muestra, fui a un laboratorio de suelo, le hicieron análisis y teníamos las cantidades de nitrógenos, incluso también de fósforo, potasio, que había también en esos suelos y no era necesario, se había aplicado demasiado fertilizante químico sintético. Bueno, esa persona, ese jefe, me dijo con estas palabras: entonces vas a tener que aplicarlo de todas maneras, y si no quieres aplicarlo en los potreros, si no quieres aplicarlo en las áreas forrajeras, vas a tener que echarlo aunque sea en el río. Imagínense, ese tipo de reflexiones que yo comencé a hacer desde ese momento, cuando yo había estudiado algo y donde había algunos personajes que incluso parece que se alejaban bastante de los elementos técnicos y de los elementos orientados a cuidar y a proteger el medio ambiente, las aguas, los suelos, la salud de los organismos coexistentes, cohabitantes, incluyendo al ser humano, sino que lo que importaba era cumplir algunos planes. Me hizo reflexionar rápidamente que yo tenía que dar un giro, y por eso yo he titulado este homenaje a Rachel Carson, Metamorfosis de un agrónomo, porque esto estaba ocurriendo en el año 87 aproximadamente, y en ese mismo año comencé yo a estudiar la carrera de agronomía. Entonces, ya con los antecedentes de la carrera que había estudiado anterior, la carrera de suelos y agroquímicas. En agronomía también, como toda la generación de agrónomos de esa época, incluso todavía en los distintos países, los agrónomos en una buena medida siguen preparándose para matar a todo aquello que se mueva que no sea de interés económico. No absoluto, pero hay algunos matices en los últimos 15, 20 años que han llevado algunas de las carreras de agronomía de algunos países a mezclar un poco con la agroecología, con la agricultura orgánica, con la agricultura biodinámica y con otras agriculturas alternativas a esta agricultura convencional basada en los plaguicidas químicos sintéticos y en los agrotóxicos. Eso, en la carrera de agronomía, me acabé de convencer de que tenía que orientarme hacia algunas alternativas que permitieran sustituir productos químicos sintéticos en la agricultura por productos alternativos, naturales, que fueran menos inocuos, y también por defender algunos modelos que comenzaran a ocupar parte del terreno que la agricultura convencional había estado ocupando ya desde hacía varias décadas. Cuando Rachel Carson escribe Primavera Silenciosa, que se publica el 27 de septiembre del año 1962, estaría cumpliendo, Primavera Silenciosa está cumpliendo 63 años. Un día como hoy, 27 de septiembre. 63 años. Y Primavera Silenciosa aparece como la primera obra ecologista, como la primera obra que hace una denuncia a los efectos que estaban provocando los productos químicos sintéticos en el ambiente. Cuando Rachel Carson escribe esa obra, se aplicaban 200 productos químicos sintéticos en los Estados Unidos. Y ya habían transcurrido más o menos 20 años de haberse iniciado la Revolución Verde, aproximadamente. Rachel Carson nació un 27 también, pero del mes de marzo o de mayo, 27 de mayo del año 1907. Estaría cumpliendo unos 118 años, Rachel Carson. Esa mujer que desafió a empresarios, a políticos que la denunciaron porque decían que sus postulados eran absolutamente falsos, no se dejó amilanar y publicó a Primavera Silenciosa, que fue la primera denuncia. Es la estructura y la base del movimiento ecologista que surgió a partir de ese momento, y es la obra que se tradujo en varios idiomas y recoge todo esto anecdótico que yo he hecho de la metamorfosis de un agrónomo. Yo soy producto también de lo que denunció Rachel Carson en su obra, y quienes nos titulamos de todas estas carreras también somos producto de eso. Pero también pudimos darnos cuenta, muchos nos hemos dado cuenta, de que había que actuar en consecuencias. Hoy, por ejemplo, en este país, hoy en Chile, se aplican un poco más de 1.400 productos químicos sintéticos en la agricultura. Cuando Rachel Carson
hablaba de 200 productos químicos sintéticos en aquella época. Bueno, quizás acá en Chile, un poco menos de 1.400 productos químicos sintéticos. Podríamos decir que hay alrededor de unos 1.300 que sí son absolutamente químicos sintéticos y unos 100 más o menos que son alternativos. En total se aplican unos 1.400, un poco más, de productos en la agricultura. ¿Desde cuándo? Bueno, desde hace prácticamente más de 80 años. ¿Cómo podrán estar los suelos? ¿Cómo podrán estar las aguas? ¿Cómo podrá estar el aire? ¿Cuántas vidas se han cobrado en el mundo debido al envenenamiento de productos químicos sintéticos? ¿Dónde está el canto de las aves? ¿Dónde está el vuelo de las mariposas a las que Rachel Carson le echó de menos 20 años atrás, 20 años después de haberse iniciado la Revolución Verde? Bueno, ¿cuántas aves? Ya muchos que conocimos cuando niños nunca más las hemos visto. ¿Dónde están las mariposas que veíamos en grandes cantidades en la década de los 80, en la década de los 70 y mucho antes? Ya hoy prácticamente cuesta ver una mariposa. Todos son efectos de los productos químicos sintéticos. ¿Cuántas enfermedades asociadas, que se plantean muchas de ellas, que son idiopáticas, están asociadas a los productos químicos sintéticos? Es por eso que hago este pequeño resumen hoy, y lo hago como homenaje a Rachel Carson, y lo hago como un llamamiento, como un llamado a todos aquellos que de alguna forma u otra tienen que ver con la producción de plantas, a todas aquellas personas que están preocupadas por su salud y su alimentación, y a todas aquellas personas que pueden hacer algo por contribuir a minimizar la carga contaminante de productos químicos sintéticos en la agricultura y sus consecuencias en la salud de los suelos, del aire, del agua, de los consumidores y de todos los seres cohabitantes. Hago ese llamado de atención y espero que este pequeño resumen haya sido al menos una pequeña narrativa, un pequeño acto simbólico para recordar a esa gran mujer que fue Rachel Carson y a esa gran obra que sigue siendo Silent Spring, Primavera Silenciosa. Muchísimas gracias. Chao, chao.